Bienvenidos a Visión Política, el espacio donde analizamos los temas clave de la agenda pública en México. Soy Gustavo Almaraz Pitri, presidente ejecutivo de Grupo Estrategia Política, y junto a diferentes expertos exploramos las dinámicas que están moldeando el futuro de nuestro país. Acompáñanos y únete a la conversación. Bienvenidos a una edición más de Visión Política, este podcast que está enfocado a hablar de la coyuntura nacional y entender la dinámica de todos los días en nuestro país. El día de hoy hablaremos del paquete económico 2025, más allá de los números, y tenemos una invitada de honor en este episodio de hoy. Nos acompaña Sofía Ramírez, directora general de México Cómo Vamos, un colectivo de científicas y científicos sociales que evalúan el comportamiento de las variables económicas a nivel nacional y local, traduciéndolas al lenguaje normal para que los ciudadanos lo entendamos. Además de dirigir esta importante organización en 2024, Sofía fue reconocida como una de las economistas más influyentes de México. Gracias, Sofía, por estar aquí con nosotros. Es un enorme placer estar aquí con este tercer episodio de un podcast tan relevante como todo lo que hace GEP. Ay, gracias, Sof. Gracias y arranquemos. El paquete económico ya se presentó, incluso está en proceso de aprobación. Contiene ley de ingresos, presupuesto de egresos, criterios de política económica. No vemos miscelánea. En estos primeros 45 días ella tuvo que presentar su paquete económico. Danos tus primeras impresiones sobre el paquete. Híjole, vámonos por pedazos. Qué bueno que mencionas que el paquete no solamente es el presupuesto de egresos, porque obviamente de lo que podamos ingresar va a depender cuánto vamos a gastar propio y cuánto vamos a gastar prestado. Entonces creo que esa es la primera parte. ¿De qué depende cuánto vayamos a ingresar? Primero que nada yo diría que del crecimiento económico. Esto está plasmado, entre otras variables económicas, en los criterios generales de política económica. Y eso hace que voltemos a ver qué cree Hacienda que va a ocurrir el próximo año. Entonces, primero que nada, vemos unas estimaciones, desde mi perspectiva, sobreoptimistas, que van por encima de todas las estimaciones de analistas de mercado, de sistema financiero, de entes internacionales de crecimiento para el próximo año. Se estima, según Hacienda, que vamos a crecer entre 2 y 3% en todo el 2025, lo cual se antoja un poquito complicado porque realmente si tú ves las expectativas de crecimiento, insisto, de todos estos entes y analistas, en el mejor de los casos creceremos al 1.3 el próximo año. Está muy por abajo, y creo que Hacienda se agarra un poco de esta estimación a la cual han sido más o menos precisos en los últimos años. Pero hay que recordar que veníamos de un rebote post-pandemia, de un boom manufacturero en América del Norte, no solo en México. Y obviamente eso trajo consigo mayor empleo formal, mayor consumo, mayor recaudación. ¿Qué vemos para el próximo año? La verdad es que difícilmente vamos a ver un entorno más favorable que el que tenemos ahorita, definitivamente. Hay mucha incertidumbre en la esfera internacional, pero también hay muchos rubros que van a generar o ya están generando incertidumbre a nivel local, como es la reforma al Poder Judicial. Sin duda, la desaparición de los entes autónomos, no sabemos, de qué tamaño va a ser el impacto en el corto plazo. En el largo plazo, me atrevo a decir que posiblemente vayamos a ver un impacto en los precios que tenemos las y los consumidores. Pero son este tipo de elementos que van a estar impactando justamente la expectativa de crecimiento. ¿Cuáles son los ingresos? Estamos hablando que se estima que vamos a tener alrededor de 8 billones de ingresos presupuestarios, y de gastos van a ser 9.2 billones. Eso quiere decir que hay 1.2 billones de pesos que tenemos que sacar de algún lado. Claro. Y ahí es donde volteamos a ver la deuda. Entonces, creo que el endeudamiento que se va generando año con año, ese es uno de los rubros que todos los analistas volteamos a ver cuando se presentó el paquete. En primera instancia, te diría yo, buena señal que hay una intención de consolidación fiscal de primera vuelta. Estamos pasando de un endeudamiento del 5.9% según Hacienda, que posiblemente sea un poquito mayor, 5.9% del PIB, a 3.9% del PIB, que posiblemente se acerque más a 4.5%, pero ya lo vemos ahí como una intención plasmada con pesos constantes y sonantes. ¿Cuál es el problema? Varios rubros. Primero,
en dónde se está recortando el gasto o de dónde se está incrementando los ingresos. No. Ya vimos que los ingresos no van a ser tan grandes como Hacienda estima, simplemente porque no va a haber el crecimiento que se espera. Va a haber otros ajustes, como que están estimando bajito el tipo de cambio, estimando bajito el costo del barril del petróleo, y eso les puede dar cierto colchoncito, pero no es el fondo de la actividad económica. La otra cosa es, para tú consolidar fiscalmente, necesitas disminuir el gasto y aumentar los ingresos. Entonces ya hablamos que aumentar los ingresos es difícil. ¿De dónde se prevé, hasta ahorita con lo que nos ha dado Hacienda, que se van a disminuir los gastos? Salud, educación, infraestructura, medio ambiente. Seguridad creo también, ¿no? Seguridad, prácticamente todos los rubros que impactan directamente la calidad de vida de las personas. Entonces, ¿qué es lo que sí mantienen? Bueno, pues los que ya no podemos no pagar. Costo financiero de la deuda, por supuesto, pensiones, por supuesto. Además, se están haciendo estimaciones de pensiones pues que posiblemente estén subestimando el crecimiento de la población que vaya a ser, digamos, derechohabiente o vaya a poder recibir las pensiones. Pero también estamos hablando de pues una rigidez fiscal muy importante, con poco margen de maniobra para que el gobierno pueda decir, pues le recortamos acá o le ponemos acá. Yo creo que el caso más icónico es salud, porque desde la administración pasada venimos arrastrando ahí está peor, porque veníamos incrementando el gasto público en salud, pero también incrementando el gasto de bolsillo en salud, y por lo tanto una menor cobertura de servicios de salud por parte de los servicios públicos, y más un gasto en salud desde las familias, lo cual implica pues peor cobertura, porque pues te puedes tú financiar una aspirina, un dolor de panza, claro, ¿no? De pronto hasta una apendicitis, pero un cáncer, una diabetes, no. Creo que son cosas que son números mayores. Ese es, digamos, el primer panorama. No, interesante, Sofía. Y dos preguntitas. ¿Cómo estiman y cómo ven el tipo de cambio en este contexto de la renegociación, revisión del TEMEC con la llegada de Donald Trump? Y el tema de la inflación, también la ponen ya más o menos en rangos de Banco de México. Pues mira, tienes ahí dos puntos muy importantes. Primero que nada, tienes razón en decir, bueno, pues la tasa nominal que se espera para el próximo año está muy cercana a la que esperan los analistas, y se espera, digamos, de acuerdo a la trayectoria de la inflación, siempre y cuando, y este es un siempre y cuando grandote, pues no vayamos a ver guerras comerciales que incrementen la inflación o los incrementos de los precios de manera generalizada a nivel global, ¿no? Que es uno de los grandes retos en el corto plazo. O tú que en el largo plazo ese no sea un tema, pero en el corto plazo ese puede ser un tema. ¿Cuál es otro tema? Bueno, nada más para cerrar, si sube la inflación, pues las tasas de interés no bajarán tan rápido, y entonces el costo del financiamiento se mantiene alto y por lo tanto pues no disminuyan tanto el gasto como estimaban. El otro rubro que mencionabas, el tipo de cambio. Tipo de cambio está estimado bajito, está según Hacienda por debajo de los 19 pesos por dólar, lo cual se antoja más bien complicado. Si tú ves el sistema financiero, los analistas y los entes internacionales te dicen que el tipo de cambio seguramente estará más cerca de los 20, 50, 21 pesos, pero también quien te diga que sabe cómo va a estar el tipo de cambio el próximo año, te está tomando el pelo, ¿no? Sí. Entonces hay que ser muy cauto en eso. Y un último rubro que creo que vale la pena tomar en cuenta, que Hacienda, desde mi perspectiva, sí estimó correctamente, es justamente el crecimiento de la economía estadounidense, porque obviamente nuestra propia economía, nuestros propios ciclos económicos están íntimamente vinculados a la producción de ese país, y por lo tanto, si vemos que disminuye o se ralentiza el crecimiento, sobre todo en la producción industrial en Estados Unidos, puede tener un impacto muy negativo en la economía mexicana, pero parece que la estimación es correcta. Y coméntale al público, ¿es alta, es baja la estimación? Claro, por ejemplo, el PIB de Estados Unidos se estima que crezca 2.2% el próximo año, lo cual va en sintonía con las estimaciones del Banco Mundial, por ejemplo, o del Fondo Monetario Internacional. La producción industrial de Estados Unidos al 2%, que bueno, pues sin duda eso jala a nuestras manufacturas, que son además el sector más grande de la economía mexicana, y por lo tanto, pues son una fuente de empleo formal, son una fuente de inversión y son una fuente, pues al final de cuentas, de crecimiento y de bienestar, pues de manera generalizada. Oye, Sofía, la presidenta Sheinbaum trae 100 compromisos del segundo piso de la transformación, temas de vivienda, por supuesto la conclusión de los proyectos del presidente López Obrador, sus propios programas sociales que se han añadido a la Constitución. ¿Viste algo en términos de esos programas y el costo
para los mexicanos de esos programas sociales y proyectos de infraestructura, ferrocarril? ¿Nos alcanza para eso en el presupuesto? Mira, parte del tema justamente de hacer recortes es que pues solo puedes recortar de aquello que no tienes comprometido. Parte de lo que no tienes comprometido es en dónde vas a gastar en inversión. Entonces, sí vemos una disminución, se antoja una disminución importante en el gasto de inversión del próximo año y prácticamente de varios años. Vemos, sin embargo, que en el paquete económico pues nos entregan estos programas prioritarios de inversión. Ahí muy interesante es dos cosas por lo menos. Primero, de estos 200,000 millones de pesos, que no es tanto, la inversión total del gobierno va a estar alrededor de 1 billón de pesos. Entonces, 200,000 millones, pues es como el 20%. Esos son los programas prioritarios de inversión. Ahí el gobierno ya nos dijo, aquí le vamos a meter ojo. Bueno, ahí el 79% de estos programas prioritarios de inversión se dedicarán a trenes. Entonces, sí le van a meter duro a trenes. También nos había anunciado en los 100 compromisos que iban a meterle a la carretera y a los bacheos, porque tú sabes que el 65% de lo que exportamos se traslada en México por carretera, porque casi todo va al norte, a Estados Unidos. Bueno, yo creo que ahí hay que poner también un puntito, porque es muy probable que no sea suficiente, porque ahí estamos hablando de bacheo, pero el problema de las carreteras, tú mejor que nadie lo sabe, es un tema de inseguridad, es un tema de incremento de costos, de pérdidas y demás. Entonces, creo que ahí hay que poner un puntito, porque vemos una disminución en el gasto de mantenimiento en carreteras, pero también vemos este tercer rubro que es súper importante, la disminución en el porcentaje del presupuesto de los proyectos prioritarios en el sureste mexicano. Se ha hablado mucho del Tren Maya, del corredor interoceánico, pero creo que en particular el sureste mexicano presenta todavía rezagos muy importantes en infraestructura logística. A diferencia de la refinería de Dos Bocas, que es un tema completamente aparte, me parece que la falta de infraestructura en logística ha sido uno de estos grandes pendientes en el sureste mexicano, no el único. Necesitamos darle retorno al talento para que la gente tenga incentivos a estudiar y por lo tanto a generar capacidades, pero eso solo se hace cuando hay anuncios de inversión, y los anuncios de inversión se dan con Estado de Derecho, pero también con infraestructura logística. Entonces hay que meterle a los trenes en el sur-sureste, y aquí pues un poco lamentando que solo se dedique el 13% de estos proyectos prioritarios al corredor interoceánico, que sería desde mi perspectiva un proyecto que la administración pasada empezó poquito tarde y que tendría que ser prioritario en esta administración, pues justamente para poder integrar a este pedazo del país que es pues el 40% de la población que vive ahí. Coincido contigo plenamente. Creo que el proyecto más productivo del presidente o de la administración del presidente López Obrador, sin duda, era el proyecto del sur-sureste, del Istmo de Tehuantepec, un proyecto que yo creo que sí le cambiaría la cara al sur. Desafortunado que le estén quitando dinero. ¿Qué factores ves tú? Comentaste algunos, pero a lo mejor vamos un poquito más a fondo. ¿Qué factores ves tú que podrían mover la carátula y los grandes números del paquete económico? El TEMEC, las guerras. ¿Ves algunos factores externos o internos que podrían mover mucho las variables? Sin duda. Creo que estamos en un momento de gran incertidumbre respecto al contexto geopolítico global. Cuando hablamos de la guerra en Ucrania o las agresiones en Medio Oriente, Rusia tomando otra vez una parte mucho más activa en digamos, las agresiones a terceros países, me parece que lo que pueden traer consigo son una movida, digamos, una revisión de las prioridades de Estados Unidos y de las otras potencias respecto tal vez a una economía que pudiera ser pues más hacia el sector de la defensa, ¿no? No podemos obviar que Trump ha sido muy vocal en esta doctrina de America First, Estados Unidos primero, que es menos intervencionista, pero también es cierto que sigue siendo pues la economía más poderosa de Occidente. Entonces, sin duda, ahí tendremos que revisar qué pasa en términos geopolíticos. En términos de la negociación, en términos de la revisión del TEMEC, vamos a hablar bien porque luego metemos miedos adicionales. En el 2026 tenemos que asumir que va a empezar prácticamente en enero del próximo año, el día 21 de enero, al día siguiente que tome posesión el señor Trump. Vamos a ver muchos amagos, porque ese es el estilo, ¿no? Les voy a poner aranceles. Pues tal vez los ponga un par de semanas, no creo que alcance para más el capital político. Sin embargo, pues vamos a estar todo el tiempo sometidos a estos amagos a lo largo de 4 años de administración por lo menos,
no porque se vaya a reelegir él, pero digamos puede formar escuela. Y el hecho de que tengamos incertidumbre respecto a dónde viene el siguiente trancazo y si va a ser por el rubro comercial, que digamos es el que más nos duele como país, claro, para atender otros temas políticos de Estados Unidos, como puede ser la migración, trasiego de drogas, fentanilo y demás. Bueno, pues ahí el factor de la incertidumbre puede ser sumamente dañino en términos de ralentizar la expansión de operaciones en México en el corto plazo. Sin embargo... Y pega en el movimiento del dólar, ¿no? Está ahí siempre subiendo y bajando. Claro, la volatilidad se ve reflejada directamente en el tipo de cambio y además es normal, y este es otro rubro que quisiera yo tocar, el déficit en Estados Unidos. No solo importan nuestras finanzas públicas, importa el déficit de Estados Unidos, que si bien, digamos, en términos del endeudamiento corriente se parece mucho en porcentaje del PIB al de México, pues obviamente la economía de Estados Unidos es muchas veces mayor. Claro. Entonces eso implica que es un endeudamiento mucho más grande. Ellos, a diferencia de nosotros, prácticamente tienen el 100% de su... o sea, la deuda equivale al 100% de su economía. En México equivale a la mitad. Uh-huh. Entonces, eso hace que haya un riesgo de que las calificadoras degraden la calificación crediticia de la deuda estadounidense y eso aumente la incertidumbre, disminuye el apetito del riesgo de los inversionistas y genere también mayor volatilidad. Entonces, yo creo que el nombre del juego se va a llamar tener visión de mediano plazo para que las finanzas públicas y las inversiones privadas pues puedan trascender el momento de corto plazo que pueden ser 2, 3 años y pensemos más bien en una estrategia de largo plazo para atraer estas cadenas de suministro, porque además, por mucho ruido político que haya alrededor, yo dejaría este mensaje hacia el final del podcast, que es Estados Unidos tiene que decidir si quiere que la proveeduría de su producción venga de Norteamérica, incluyendo México, o quiere que venga del sureste asiático. Yo creo que la respuesta está muy clara y hacia allá tenemos que dirigir nuestra negociación desde el sector privado, el sector público y, por supuesto, desde la academia y la sociedad civil. Y México también va a tener que decidir quién finalmente es su socio principal, no solo en los números, sino ya en la actuación real, ¿no? Y vemos algunas acciones bloqueando, ya no dejando pasar el tema de la inversión china, por ejemplo. China siendo un factor muy relevante, ¿no? Una pregunta adicional, Sofía, para ir cerrando ya el podcast. ¿Tú hubieras mandado una reforma fiscal si te tocara a ti opinar respecto de este paquete? Mira, a ver, como analista yo te diría, sí, seguro, porque tienen el capital político, porque van llegando, porque las supermayorías están ahí. ¿Y porque se necesita o no? Y porque evidentemente necesitamos incrementar en el largo plazo los ingresos tributarios, esos que están vinculados al crecimiento económico. Recordando que 7 cada 10 pesos del gobierno, números redondos, vienen de nuestros impuestos. Si no hay crecimiento económico, no hay manera de alimentar esa recaudación. Entonces sí, la respuesta es sí. ¿Cuáles son los pruritos que yo vería? Tal vez que no haya el capital político que estimamos desde fuera, porque la supermayoría pues posiblemente no sea monolítica, que posiblemente hubiera habido golpeteos internos, que es muy probable que todavía existan demasiados actores políticos dentro del Congreso que respondan a la administración anterior. Vaya, son estos temas en segunda derivada que posiblemente pueda todavía presentarse una reforma fiscal en el próximo ejercicio, digamos, ya con todos los hilos de la gestión de la administración pública en la mano, y pues también con estos otros mecanismos que hemos visto que ya nos anuncia el paquete económico, a partir de los cuales van a buscar más recursos. Uno de ellos, ya lo mencionabas, el incremento a los derechos, pero bueno, pues por mucho que puedan incrementar ahí no nos resuelve el problema a largo plazo, pero el otro es la mayor fiscalización a través de los sistemas digitales. Hay una estimación del CIEP, que es este think tank que se dedica a revisar las finanzas públicas, que dicen que según su estimación, por cada $1 que dedica el SAT a la fiscalización de, oye, Gustavo, checa bien si no me debes 2,000 pesitos. Bueno, con esas cartitas que nos mandan, esos requerimientos al buzón tributario, por cada peso que ellos dedican a eso, reciben de regreso 132. Entonces, es súper rentable hacer eso. Yo creo que agarrándose de esa estrategia, más pues toda la digitalización de las bases de datos, la homologación de las bases de datos que se pretenden hacer a través de la Agencia Digital de Transformación Digital, me parece que se llama, a nivel federal,
pero pues también habrá que ir revisando cuánto más alcanza por esa vía. Yo creo que en el margen vamos a tener que tener una reforma fiscal. Sin embargo, pues todo tiene que ser relativo y tenemos que tomar en cuenta que Trump muy posiblemente quiera disminuir la carga fiscal de las empresas y eso puede quitarle atractivo competitivo en un primer momento a México. Ojo, en un primer momento. Por eso digo que es importante mirar un poquito más allá del corto plazo. Ya estamos hacia el final del podcast. Sofía, de nuevo, gracias por estar aquí. Sofía Ramírez, directora general de México, ¿cómo vamos? ¿Y algunas consideraciones finales? Consideraciones finales muy importantes es reiterar que el dinero público es dinero de todas y todos, o sea, realmente es dinero que le responde y le corresponde a la población. De ahí que es sumamente doloroso la disminución en salud. Ha habido esta discusión sobre si el IMSS y el ISSSTE han incrementado su presupuesto, sí, pero aquellas personas que no tienen derecho a biencia en sistemas, digamos, vinculados a su empleo, van a haber disminuido la cantidad de dinero, la cantidad de pesos que le toca por paciente. Me parece grave que el Estado deje que las familias subsidien el acceso a los servicios que garantizan derechos básicos, como el caso de la salud, como el caso de la educación, pero también como el caso de la seguridad, con la diferencia que uno no se puede proveer de su propia seguridad pública, a diferencia de, pues tal vez sí, un poquito de atención a salud y un poquito de educación. Bueno, Sofía Ramírez, directora general de México, ¿cómo vamos? Gracias por estar en este podcast de Visión Política. De mucho valor tu entendimiento y el análisis de un documento que es fundamental para los mexicanos, ¿no? Como dices y como dijiste al inicio, ¿qué vamos a ingresar de dinero y cómo lo vamos a gastar? Esto va a estar prácticamente decidido por ahí del 13-14 de diciembre y bueno, pues ya veremos cómo la presidenta Sheinbaum pues ejecuta y trabaja con este presupuesto. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Me encanta estar aquí, tú sabes, Gustavo, y ojalá podamos ir revisando conforme avanza el año si de verdad están gastando el dinero donde dijeron que lo iban a gastar, y si no, bueno, pues poner los puntos sobre las sillas. Hagámoslo, te invitamos a medio año a hacer este análisis. Perfecto. Compromiso. Listo, gracias. Gracias a ti. Esto fue Visión Política. No olvides enviarnos tus comentarios y opiniones a @GustavoAlmarazP y @GEP-consultoría en X. Nos escuchamos pronto.